Y segundo, no es cierto que vayamos a perder nuestra patria y la democracia y la que nos entregaron nuestros abuelos solamente porque hay una mayoría legislativa, ¿verdad? Es absurdo. Uh-huh. No, y yo lo he visto en los últimos años garroteadas en las calles públicas por parte de la policía. ¿No? En el PAC. Y además, ¿recuerdan alguna? En el PAC. No garrotearon. Sí, el gobierno anterior, sí. El PAC el gobierno pasado yo recuerdo varias. Sí, claro. En el gobierno de Figueres recuerdo a los maestros que los garrotearon. Y Carlos Alvarado nos tuvo sin libertad de tránsito, ¿verdad? Hasta persecución. Sí, una persecución. Persecuciones. Acuérdese de aquella señora en Tamarindo que hicieron una manifestación para que se reabrieran los negocios y todo, y la detuvieron arbitrariamente. El otro señor en Limón que lo sacaron a tiros, estaba bañando en una playa y lo sacaron a tiros como si se iba a contagiar o metido solo en una playa, y así sucesivamente. Sí. Los que hacían una fiesta, el que hacía una fiesta en su casa era un delito. Eso es lo más parecido al autoritarismo que puede existir. ¿Sí? La persecución contra las fiestas en casas privadas, desde una propiedad privada. Empezaron a decir, yo los sapeo, yo los denuncio. Había un ambiente de autoritarismo, ¿verdad? La gente que lo arrestaban y le quitaban las placas en las calles. Ese fue muy doloroso, el taxista. Sí, el taxista implorándole al tráfico de que no le quitara la única forma de ganarse el dinero. O sea, ya eso roza lo inhumano. Como tienen esa visión como socialista, ¿verdad? Entonces nos decían que usted podía andar en autobús como sardinas, contagiándose, ¿verdad?, del virus, pero no podía andar en automóvil solo. Podía andar en taxi porque el taxi es un servicio público y entonces ahí se puede contagiar usted, pero no podía andar en su automóvil privado. Cerraban los negocios, ¿verdad? Arrestaban a la gente, le dieron autoridad a la policía para actuar como funcionario del Ministerio de Salud para poder emitir órdenes sanitarias y cerrar negocios. Claro, he sido testigo, don David, de que lamentablemente Costa Rica estuvo secuestrada por el poder mediático que manipuló a la opinión pública, que drogó al pueblo de Costa Rica con los programas más etéreos que propiciaban la idiotización del pueblo de Costa Rica, que no permitía al pueblo de Costa Rica discutir sobre la gran estafa que estaban cometiendo muchos políticos, porque esos medios de comunicación los tapaban, los encubrían, porque les iban a dar su botín a través de pautas publicitarias pagadas por el Estado costarricense, o sea, pagado por el pueblo de Costa Rica. Hay muchas cosas que han cambiado, hay muchas cosas que le han permitido al pueblo de Costa Rica abrir los ojos y saber que no podemos seguir siendo engañados, que no podemos seguir siendo manipulados, que el discurso de los políticos de siempre es un discurso mentiroso, es un discurso falaz, que aquellos que se rasgan las vestiduras, por ejemplo, de hablar de honestidad, de aquellos que se rasgan las vestiduras de hablar de que vamos a hacer un cambio nuevo, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar no solo 8 años, sino 10, 15, con mayorías parlamentarias, cómplices de un bipartidismo estéril que lo único que logró fraguar fueron las grandes estafas nacionales en perjuicio del pueblo de Costa Rica. Gracias a Dios este pueblo de Costa Rica abrió los ojos, gracias a Dios que tenemos medios de comunicación honestos como lo son ustedes, que le permiten al pueblo de Costa Rica escuchar opiniones jurídicas, opiniones políticas, opiniones neutrales para ayudarles a tomar una decisión concienzuda de lo que la patria necesita, y lo que la patria necesita en este momento histórico es construir una tercera república, enterrar a los partidos tradicionales de siempre, corruptos, ladrones y mentirosos que nos estafaron, que nos robaron el futuro a muchas generaciones. Nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos de las administraciones perversas del PAC, nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos de la irresponsabilidad de los
gobiernos del Partido Liberación Nacional que se sirvieron en cuchara grande, que hicieron mesa gallega en el gobierno para sus serviles y solo para ellos. Y el pueblo de Costa Rica, el pobre pueblo de Costa Rica, pagando esos lujos, pagando esa corruptela y disfrazándolos con discursos muy elegantes, muy elocuentes, muy educados, pero detrás de todos esos discursos nos estaban robando el futuro de nuestros niños y de nuestros hijos. Así que llegó una personalidad que cambió de manera dramática la forma de hacer gobierno y la forma de hacer política, que desnudó a todos estos corruptos y que presentó la parte más lamentable de la clase política, y es lo que vimos en la Asamblea Legislativa: un montón de pachucos, un montón de analfabetas políticos dando discursos incendiarios y ofensivos, y con el descaro y el cinismo de decir que el pachuco, que el dictador, que la persona soez era el presidente, pero lo que estaban haciendo era señalándose a sí mismo lo que hacían en la Asamblea Legislativa. Vean, caballeros, yo creo que en Costa Rica sí existió la dictadura. Y todavía los tentáculos de la clase política corrupta están muy metidos en los poderes del Estado. Existió dictadura y existe dictadura cuando tenemos un staff de magistrados de la Corte Suprema de Justicia enquistados ahí, pegados a la teta del Estado, sacando el provecho de sus lujosos salarios y de sus lujosas prerrogativas. ¿Cómo es posible que tengamos magistrados de más de 20, 30, 40 años enquistados en el Poder Judicial, no permitiendo que jueces honestos y juezas honestas puedan llegar a refrescar esa cara añeja del Poder Judicial, donde hay corruptela? Hay un abogado en Costa Rica que fue el primer patriota, el primer valiente, creo yo, el único que ustedes lo entrevistan, llamado don Juan Diego Castro, que llegó a decir toda la porquería que había en el Poder Judicial. Fue tan valiente que también le dijo al pueblo de Costa Rica que habían canales de televisión corruptos y prensa escrita corrupto y banqueros asquerosamente corruptos, pero hay un lado oscuro, lo que él llamó la corte profunda, que muchos de nosotros, los abogados litigantes, somos conscientes que ahí está esa mano peluda, esa mano perversa que fue nombrada y mantenida por la clase política de siempre. Entonces se rasgan las vestiduras de hablar de dictadura. Por Dios, dictadura hemos tenido en el Poder Judicial, dictadura hemos tenido en la Asamblea Legislativa, cuando los familiares heredan las curules, cuando los amigos y compadres venden y compran las curules, aquello es asquerosamente impresentable en nuestro sistema político, y pretenden que el pueblo de Costa Rica sea ciego y no vea eso, y entonces se escudan ahora diciendo que lo que pretende el Ejecutivo es establecer una dictadura, porque el Poder Judicial dejó libre de un montón de personas que son detenidas hoy y los dejan en libertad con medidas cautelares para que sigan delinquiendo. Tuvimos 8 años de gobiernos PAC que libraron un montón de violadores, un montón de criminales y los dejaron en la calle. ¿Y qué creen que llegaron a hacer en la calle? Aumentar los índices de delincuencia. Tuvimos secuestrada la Asamblea Legislativa en este cuatrenio, donde debían aprobar leyes que pudieran darle las armas al Ejecutivo para perseguir a estos criminales y asesinos. Dígame si tiene lógica, compañeros y amigos y pueblo de Costa Rica, que el Poder Ejecutivo se realmente asuma su responsabilidad, detenga a los criminales y 24 horas después un juez de la República los está dejando en libertad. Ellos son responsables también. Hablemos del narcotráfico, que son tan cínicos y tan mentirosos de decir que estamos frente a un gobierno narco. ¿Usted cree que el pueblo va a creer eso? ¿Usted cree que la principal administración de los Estados Unidos, perseguidora de los narcotraficantes,
narcotraficantes va a ser tan amiga como lo fue del gobierno de Rodrigo Chávez, que envía a su secretario de Estado y él públicamente agradece y felicita el esfuerzo del gobierno de la República para perseguir el narcotráfico. Yo les pregunto a los costarricenses, ¿qué gobierno fue el que nombró un narcomagistrado? ¿Qué gobierno fue el que llevó a ministerios de seguridad pública personas embarradas hasta el copete de narcotráfico? Liberación Nacional y el PAC.